Buenos días, soy Aran Alfonso, creo que nos conocemos casi todos, pero bueno, soy médico anestesiólogo de aquí del hospital. Y un poco a raíz de un par de comentarios que me hicisteis alguno de vosotros y peticiones y tal, pues vamos a hacer una charla que al final serán dos sobre la ventilación. La primera parte será la que de hoy, que es esta de donde hablaremos de lo que es el respirador en sí, o más, mejor dicho, la máquina de anestesia. Y en la segunda sesión, en la que será el 17 de junio, que la dará el doctor Fernando Barturen, y se hablará más de la monitorización de la ventilación, gasometrías, curvas de ventilación, etcétera. Lo primero es que, sí, aunque nunca lo llamamos así, se llama máquina de anestesia o mesa o si tienes varios nombres, pero no se llama ni ventilador ni respirador, que es como lo solemos llamar. El ventilador y el respirador lo que hace es mover el aire y conseguir que haya un recambio en los alveolos del paciente, pero nuestras máquinas hacen dos cosas más, que es monitorizar y dar anestésicos. Por lo tanto, los nombres correctos son estos, aunque coloquialmente los seguiremos llamando seguramente como los llamamos hasta ahora. Estos son los dispositivos que tenemos. No hay tiempo en una sesión, evidentemente, para comentarlos todos y por las diferentes casas comerciales, las diferentes edades que tienen cada uno de ellos, pues funciona muy diferente. Algunos tienen autochequeo, otros tienen un chequeo manual, otros tienen unos modos de ventilación, a veces en unos las tubuladoras se enganchan en un lado y otros en otro, entonces no tenemos tiempo para explicar cada uno de ellos. La idea, lo que voy a hacer es explicar cómo funciona de manera genérica un respirador. Utilizaré para las imágenes el AirSpeedView, que es el que más tenemos actualmente, pero en general todos funcionan de una manera muy similar. Si tuviéramos que explicar cómo funciona, tendríamos que hablar de estos circuitos, lo cual parece bastante engorroso, pero lo que voy a intentar hacer es, de menos a más, voy a intentar explicar primero la parte más sencilla y los funcionamientos más sencillos, y luego iremos poniendo un poquito de complejidad en cada uno de los pasos. Entonces, la forma más fácil de utilizar un respirador es el oxígeno auxiliar. Este oxígeno auxiliar, que está colocado abajo a la izquierda, solo tiene dos partes, por donde sale el oxígeno y con lo que controlamos el flujo. El flujo son los litros por minuto que queremos que le administren al paciente. A través de esto solo podemos dar, evidentemente, oxígeno y normalmente nosotros lo utilizamos en ventilación espontánea, es decir, el paciente está respirando por sí mismo con diferentes dispositivos, ya sean gafas nasales, Ventimas o reservorio. Pero una utilidad que nosotros afortunadamente utilizamos poco es cuando tenemos que, de rescate, ventilar al paciente porque la máquina no funciona, pero siempre lo tenemos que tener en cuenta porque efectivamente sería el rescate a una emergencia. Y ahí es donde hincharíamos el AMBU, aunque luego también tengamos el caudalímetro de la pared. Todavía no se ha hablado de lo que es la APL ni el absorbente, pero como no he hablado de ello, este sistema no lo tiene. Tenemos diferentes dispositivos. El oxígeno que nos da es oxígeno al 100%, no nos da otra cosa que no sea oxígeno, pero luego, dependiendo del dispositivo con el que se lo vayamos a dar al paciente, se mezclará con más o con menos aire del ambiente, que está al 21%. Entonces, al final, la concentración que le llega al paciente dependerá de cuál es el dispositivo que estamos utilizando, cuáles son los litros que estamos poniendo y cuál es la configuración, porque alguno de ellos, como el Ventimas, sabéis que se pueden configurar. Esta sería hasta ahora lo más sencillo. Ahora vamos a la segunda parte más sencilla, que es la salida de gas común, auxiliar, con estas siglas en inglés, pero que en general nosotros lo llamamos el externo, porque es un circuito que va hacia afuera y no vuelve al respirador. Lo llamamos el lineal porque no hace un círculo, sino solo una línea. Lo llamamos el osito, coloquialmente, porque sabemos que tiene dibujado un osito. O el Mapleson, porque todos los sistemas que son de no recirculación son Mapleson. El Mapleson es un señor que los clasificó así, ¿vale? Entonces, este es el circuito que nosotros utilizamos. Lo primero, ¿cómo lo seleccionamos? Se engancha en la salida que tiene aquí abajo a la izquierda y con el conmutador tenemos que seleccionar ese circuito. Los que hayáis hecho pediatría lo tenéis un poco más de por mano, pero tenemos que conocerlo todos porque a lo mejor en ese quirófano alguien ha hecho pediatría, se ha olvidado de cambiarlo y nosotros llegamos para una urgencia, lo conectamos, queremos utilizar el otro y no nos funciona y el paciente evidentemente no ventila y desatura. Entonces el conmutador está ahí y en este caso no podemos darle solo oxígeno, sino que también podemos hacer la primera mezcla de gases. Los gases que administramos los llamamos flujo de gas fresco y es una combinación de todo lo que queremos que respire el paciente. Por un lado, el oxígeno mezclado con el aire para hacer las concentraciones de oxígeno que nosotros queramos y luego, por otro lado, los anestésicos, que nosotros aquí utilizamos solamente dos, el sebo y el nitroso.
Para hablar, esto es un poco básico, pero hay gente que a lo mejor nunca ha estado en quirófano o ha estado poco tiempo, y entonces vamos a hablar cómo se hace la mezcla de gases en los respiradores. La FiO2 no es la cantidad de oxígeno que le estamos administrando, sino la relación entre el oxígeno y todo lo demás. Entonces, la fórmula la medimos con esto, litros de oxígeno en relación a todos los litros totales. Cuando todos los litros que administramos son de oxígeno, estamos hablando del 100%. En este caso, más o menos, estamos administrando un 50%. Digo más o menos porque para los cálculos decimos que esto es oxígeno y esto no es oxígeno, pero en realidad del aire, a su vez, un 21% es oxígeno, con lo cual de aquí realmente 2 litros sí que serían oxígeno y estaríamos haciendo 12 litros en total sobre los 20, con lo cual saldría un poquito más de 50, pero para los cálculos lo solemos hacer así. En este caso, el nitroso no lleva nada de oxígeno, por lo cual esto sí que sería un 50% real. 10 de oxígeno entre los 20 totales. Y en este caso hablaríamos de un 30%. Normalmente no utilizamos flujos tan altos. 10, 10, 10, no utilizamos 30 litros por minuto. Entonces, la situación más frecuente que nos encontramos para el mantenimiento de las anestesias son estas. Aquí solemos hacer toda la anestesia y cuando queremos despertar al paciente y preoxigenarlo, es decir, cambiar todo el aire que tiene en sus pulmones por oxígeno, para que en caso de que en la ebucción tengamos un problema, tardemos mucho en tener una desaturación, lo que hacemos es ponemos oxígeno al 100%. Y seguramente a vosotros os haya pasado y a nosotros se te olvida que solo pones el oxígeno al 100%, pero se te olvida cerrar el aire. Pues en este caso, por ejemplo, fijaos que poniéndolo a 10 litros y solamente el aire a 2 litros, que realmente es muy poquito, en vez de tener un 100%, tenemos un 83%. Por eso es importante acordarse siempre del oxígeno y también cerrar todos los demás gases que tengamos. Este oxígeno es el que le llega al paciente. El paciente respira, consume lo que necesite, evidentemente de aquí va a gastar anestésicos, va a gastar oxígeno y luego nos va a devolver un CO2, es un aire más pobre. Y ese aire va a ir a una bolsa reservorio y luego intentará salir. Intentará salir por la válvula APL. Entonces vamos a explicar qué es una válvula APL. Es una válvula, es decir, cuando yo rosco, se abre o se cierra. Y lo que significa, las siglas son de liberación de presión. Es decir, yo le digo a partir de cuánta presión quiero que deje escapar el aire y esa presión no se quede en el respirador. Si yo la tengo completamente abierta, es decir, aquí está, no hace nada de obstrucción a la salida, no va a hacer nada de resistencia. Y entonces el paciente cuando sople no le va a costar. ¿Eso cuando lo quiero tener? Cuando el paciente está en espontánea. Pero si el paciente deja de respirar y yo le quiero hacer respirar de manera manual, es decir, quiero hacer una ventilación manual, lo que yo necesito es que haya un poco de presión, porque si yo ahí cierro la bolsa, ese aire se va a escapar porque está completamente abierta. Entonces, por eso cerramos un poco la válvula, no deja salir hasta que tiene cierta presión, normalmente lo hacemos por debajo de 20, que es la apertura del esfínter esofágico, y al apretar, esa presión se transmite a los pulmones y es cuando conseguimos ventilar. Entonces, en la segunda forma de utilizarlo, que hemos dicho que es el externo, con todos sus nombres, ya hemos dicho que en cuanto a gases podemos utilizar todos los dispositivos, lo correcto sería llamarlos Mapleson, y se puede hacer tanto en ventilación espontánea como en ventilación manual. Hemos hablado de la válvula APL, siempre que tengamos una bolsa habrá una válvula APL, que en este caso sí que la tiene, pero todavía no hemos comentado nada de un absorbente. No vamos a estar toda la cirugía con la mano, explicaremos automático, pero tampoco vamos a estar todo el rato gastando y contaminando. ¿Eso qué significa? Yo todo el rato le puedo dar aire nuevo al paciente y desecharlo, aire nuevo y desecharlo. Pero entonces lo que estoy haciendo es todo el rato estoy consumiendo económicamente y bueno, en fin, recursos anestésicos y además le estoy dando aire que es nuevo, es decir, está seco y está frío, por lo cual eso para los pulmones del paciente tiene efecto deletéreo. Y luego estoy desechando, estoy contaminando porque estoy soltando al ambiente mucho, sobre todo sobrane y nitroso. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reutilizar los gases que tenemos. Estos son los circuitos circulares. En este caso, lo pongo aquí en el interno, tenemos al paciente, suelta el aire que le sobra y una parte de ese aire la vamos a desechar y otra parte luego hablaremos del absorbente, la vamos a filtrar para que tenga menos CO2 y luego eso lo vamos a juntar con lo que nosotros le queremos poner nuevo al circuito. Es decir, ¿qué ha consumido el paciente? Oxígeno, sebo
y en su caso nitroso, pues nosotros le vamos a rellenar lo que haya consumido. Le ponemos el gas fresco y eso es lo que le va a llegar de nuevo al paciente. Estos son los circuitos circulares. ¿Y cómo los elegimos? Pues con el mismo conmutador de antes. Aquí tenemos el dibujito del lineal, pues justo encima tenemos el dibujito del circular. Como es circular, ahora las ramas que vamos a utilizar van a tener una rama inspiratoria y una rama expiratoria para poder dibujar un círculo. Estas que utilizamos nosotros, que son de la marca Intersurgicals, que se llaman FlexTube, tienen una complianza, todo tiene una complianza. ¿Qué es la complianza? Es la capacidad de comprimirse o distendirse cuando le sometemos a una presión. Entonces, yo tengo una tubladura que dentro tiene aire. Si yo los meto a una presión, ese aire se comprime. ¿Cuánto se comprime? Pues cuanto más aire haya, más cantidad se va a comprimir. Si yo hago un chequeo del respirador con las tubladuras plegadas, el respirador va a decir, vale, ¿cuánto aire he comprimido? Pues he comprimido, esta es la complianza que tienen nuestras tubladuras, 0,58 mililitros por cada centímetro de agua que he aplicado. Perfecto, esto significa que si yo estoy ventilando a un paciente luego durante la cirugía y tengo una presión de 30, pues ¿cuánto volumen se está comprimiendo y no le llega al paciente? Pues 30 por 0,58. Más o menos de 20 mililitros. ¿Qué es lo que hace el respirador? Pues le voy a dar 20 mililitros extras y así realmente al paciente le va a llegar lo que yo le estoy suministrando. Es decir, el ventilador compensa esa confianza. ¿Qué pasa si lo hemos chequeado con las tubladuras plegadas y luego digo, ostras, si es que la cabeza la tengo allí, no pasa nada, tengo las tubladuras de 2,5 metros, las extiendo a tope y ahora ya le llega al paciente? Pues que el respirador no sabe que las has extendido. El respirador va a compensar lo mismo de antes. Entonces, aunque es verdad que lo compensa, te compensa con los cálculos anteriores. Ahora tenemos una complianza, estos serían para las tubladuras de 1,80 m, habría que sumarle más volumen si lo calculamos con las de 2 metros, y entonces al final el paciente, la máquina se cree que le está dando una cantidad de volumen, que la podríamos medir aquí, por ejemplo, aquí veis 495, pero lo que te mide la espirometría, es decir, el aparatito que tenemos justo al lado del paciente, te está diciendo que realmente le están llegando a 418. Moraleja, en la longitud que pensemos que vamos a utilizar las tubladuras es en la que tenemos que hacer el chequeo. Si cambiamos entre pacientes, pues también tendremos que volver a chequearlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se monta? Ya sé que casi todos o todos lo sabéis, pero alguna vez, pues por las prisas o porque nunca lo hemos montado o lo que sea, pues se montan mal. Entonces, de dentro hacia afuera, lo primero que vamos a conectar son las ramas inspiratorias y la expiratoria, que en la mayoría de los respiradores tienen unas flechitas, entonces es muy fácil identificarlas, una que entra y otra que sale. Da igual en el orden que la coloquemos. Y luego también vamos a colocar el balón. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esto? Que el balón no va en el circuito externo, que es el lineal, el Mapperson que hemos hablado antes. Ese está bien identificado y ese es otro circuito. Alguna vez nos hemos encontrado esa tubladura ahí. ¿Qué pasa? Si yo tengo el balón colocado ahí, significa que realmente donde va el balón hay un agujero. Entonces todo el aire se me está saliendo y no puedo ventilar al paciente. Hasta que no nos demos cuenta de eso, tendremos un problema. Lo siguiente que va es la espirometría y analizador de gases. Normalmente le llamamos el capnógrafo. Y el capnógrafo sería dibujar una medida del capno, es decir, dibujar el CO2. Pero realmente medimos también gases anestésicos, medimos el oxígeno, tenemos una espirometría. Entonces realmente es una espirometría y el analizador de gases. ¿Por qué lo ponemos antes? Porque alguna vez nos lo hemos encontrado después del filtro y entonces realmente todo lo que hay en el filtro va a ir directo, o sea, perdón, todo lo que esté antes del filtro va a ir directamente al respirador y se puede contaminar el respirador y el paciente. Y lo siguiente que vamos a poner es el filtro. A veces no sabemos qué filtro elegir, pero realmente es muy fácil. Todos tienen puestos los nuestros a partir de qué volumen tidal se recomienda ese filtro. Entonces, si leemos la cantidad, lo que tenemos que hacer es multiplicar el peso. Realmente habría que calcular el peso ideal del paciente, pero bueno, podemos hacerlo con el real para hacer los cálculos rápidos. El peso del paciente lo multiplicamos por 6. ¿Y esto qué es? Pues es la cantidad de mililitros que nosotros le vamos a hacer respirar en cada respiración, en el volumen tidal. Si yo le hago un volumen tidal, pongo un ejemplo, de 50, pues tendré que buscar el filtro más pequeño que cumpla esa característica. Pues me voy a uno que pone mayor de 35, pues ya sé cuál es. Tenemos el mayor de 35, mayor de 180, mayor de 250. Los colores son diferentes. Esto, si veis, es solo azul. El azul lo que hace es un humidificador. Conserva la humedad y conserva la temperatura del aire que respira el paciente.
pero no está mezclado con el otro color. El otro color es el amarillo es el filtro. Cuando veáis un filtro amarillo es solo filtro, cuando veáis un filtro azul es un filtro, es de la humedad, y cuando están los dos colores juntos es el verde. El verde es filtro y humidificador. Entonces, si viene en las tubuladuras esto, tenemos que tener en cuenta que le hemos tenido que poner, además, unos filtros amarillos en el respirador, porque si no, ese respirador y ese paciente se pueden contaminar. Y lo último que ponemos es el codo. Vale, entonces, como hemos dicho, igual que en el circuito externo Mapleson, aquí vamos a administrarle el flujo de gas fresco, el paciente va a consumir lo que necesite y luego nos va a devolver menor cantidad del oxígeno, nos va a devolver CO2 y menor cantidad de los gases anestésicos. ¿Cómo conseguimos que una cosa vaya en una dirección y la otra cosa vaya en otra dirección? Pues con esto, que son las válvulas unidireccionales, que seguramente lo hayáis escuchado alguna vez, que hace como cuando tenemos a mucho flujo y te puedes pensar que hay algo mal de la máquina. Y en realidad es solo una tapita que cuando el aire quiere ir para allá se levanta con muy poquita resistencia, entonces vibra y hace sonido, pero cuando el aire quiere entrar, pues la tapa baja y simplemente no lo deja pasar. Y estas son las válvulas unidireccionales. Parte de este aire no lo queremos, parte de este gas, y lo desechamos, y otra parte lo rellenamos con lo que hemos dicho que queremos darle, el gas fresco. Pero hay una parte que hemos dicho que queremos reutilizar. ¿Cómo conseguimos que se pueda reutilizar ese gas? Con los absorbentes. Hay muchos, de muchas marcas, pero nosotros utilizamos la cal sodada, pero también lo hay de otros elementos. En general son bolitas, esferas, que tienen en su superficie unos químicos que cuando pasa el aire por su superficie se quedan con el CO2 y te devuelven el resto. La primera pregunta es, ¿cuándo lo cambiamos? Bueno, sabéis que cuando el CO2, perdón, cuando las bolitas están perdiendo la capacidad de quedarse con el CO2, es decir, se está agotando, empieza a cambiar de color y se va poniendo con un color morado. Entonces, un indicador de que lo tengo que cambiar sería que se está poniendo morado, pero a veces se está poniendo morado y decimos, oye, vamos a cambiarlo, y otras veces decimos, no lo vamos a cambiar. ¿Eso por qué es? Porque es mejor indicador la camnometría que el cambio de color. La camnometría, normalmente veis que ya decimos, venga, vamos a cambiarlo porque está reinhalando 2 milímetros de mercurio. Eso realmente es una pequeña cantidad, lo hacemos casi de manera profiláctica, pero podríamos llegar a esperar a los 5 antes de tener ese umbral en el que digamos, vale, ya sí que lo tenemos que cambiar. ¿Por qué esperamos? Bueno, luego lo comento aquí, pero os lo comento ya directamente. La idea es no someter al paciente a un cambio durante la cirugía. A todos nos ha pasado que hemos tenido algún problema a la hora de cambiarlo, el paciente ha dejado de ventilar, ha empezado a desaturar, la máquina ha empezado a pitar, hemos tenido un problema donde antes era una situación controlada. Entonces, lo que vamos a intentar es evitar cambiarlo durante la cirugía. Si podemos, el anestesista hará ajustes de la ventilación para intentar esperar. Es verdad que si llegamos a 5, pues no nos quedará otra. Y luego una cosa que tenemos que tener en cuenta es que si nosotros durante la cirugía hemos conseguido, venga, vale, hemos salvado las papeletas y no hemos tenido que cambiarlo, al final de la cirugía hay que cambiarlo. ¿Por qué? Porque ese color morado, con las horas, se vuelve otra vez blanco, pero realmente está gastado. Entonces, el que entra por la mañana no tiene ni idea de que eso está medio gastado, mira, se piensa que está bien, empieza una cirugía de 5 horas y realmente, como está gastado, a la hora y media le estamos obligando a que corra ese riesgo de cambiarlo de manera intraoperatoria. Entonces, no lo vamos a dejar de cambiar si pensamos que lo teníamos que haber cambiado ese día. Y luego hay una última situación en la que tendríamos que cambiarlo. Es una cosa que yo la verdad es que lo veo bastante poco. No tengo la sensación de que antes pasaba más. Y es el riesgo de desecación. ¿Qué significa? Las bolitas estas, para poder hacer las reacciones químicas, tienen un 15% de agua en su superficie, están húmedas. Esta humedad es necesaria para hacer las reacciones. Si no tiene esta humedad, no puede hacer las reacciones. Pero eso no cambia el color, porque realmente la capacidad que tiene de absorber es la misma. Entonces no parece que se haya gastado, no está morado. Nosotros, durante mucho, por ejemplo, terminamos una cirugía a las 3, tenemos prisa, nos dejamos el oxígeno abierto a 15 litros y nos vamos. Y llega el siguiente día, no se da cuenta que eso está abierto a 15 litros y lo que hace es empezar su anestesia. Esos 15 litros han secado todo el absorbente y
no es solo que no sé qué vaya a quedar con el CO2, sino que va a generar monóxido de carbono que puede intoxicar al paciente y calor. Entonces, no, es relativamente peligroso. Es verdad que con los nuevos absorbentes es más difícil llegar a un nivel crítico, es decir, de alto riesgo. Pero con 10 horas de uso ya tenemos mucha desecación. Entonces, realmente algo sí que se puede informar de temperatura y de monóxido de carbono. Entonces, conclusión, cuando terminamos la anestesia, cerramos los flujos. En cuanto al relleno del canister, creo que no está muy protocolizado un poco cómo lo tenemos que hacer, pero en la propia etiqueta del fármaco nos explica que es tóxico y que como medidas cautelares, además de tenerlo siempre cerrado herméticamente, etcétera, tenemos que utilizar guantes, ropa protectora, gafas de protección y mascarilla. También aquí, que si queréis os paso los enlaces si a alguien le interesa, pone cómo tenemos que actuar en caso de que nos intoxiquemos. Puede hacer desde toxicidad de la piel, toxicidad vía respiratoria o también en mucosa y ojos si nos cayera. También cuando el propio polvito que sale, cuando lo vertimos, eh, eso también es tóxico. Entonces hay que intentar que no se genere. ¿Cómo lo cambiamos? Si por lo que sea no tenemos otra opción y lo tenemos que cambiar durante la cirugía, tenemos dos formas. Lo podemos cambiar mientras el respirador cicla, está en automático, o de la otra manera, es decir, en manual. Vamos a ver el primero en cambio automático. Yo aquí decido que lo tengo que cambiar. Como veis, la máquina está ciclando y entonces ahora a todos nos ha pasado que lo quieres sacar, te cuesta un poquito, no termina de encajar, lo saco, ay, espérate que no sé dónde he dejado el otro. Entonces la máquina sigue ciclando. ¿Esto qué está haciendo? Está soltando, está empujando el aire que tiene la máquina, pero como aquí está abierto, está saliendo. Se nos ha vaciado todo el aire y lo que hemos hecho ha sido perder ese aire que tiene humedad, que tiene calor y que tiene anestésicos. Y nos los hemos soltado a nosotros mismos. Y ahora tenemos un segundo problema y es que tenemos que rellenar con el botón de oxígeno todo el circuito que se ha vaciado. Este botón lo único que hace es, con muchos litros, mete oxígeno puro. Es decir, rellena todo el circuito de oxígeno puro. Una vez ya la concertina está arriba, ya no tiene sentido seguir dándole, porque ya está relleno y eso está tapado. Pero también hemos perdido unos segundos y probablemente el paciente haya tenido alguna complicación. Entonces vamos a ver la siguiente opción que tenemos, el cambio en manual. Luego voy a explicar unas cosas que podemos hacer antes, pero la idea de hacer el cambio manual es el respirador está ciclando y yo con el conmutador lo paso a manual. Como veis, aquí en esta línea ya deja de ventilar. Entonces yo ahora tengo relativamente bastante tiempo, lo puedo sacar, puedo hacer lo que quiera, que como esto no está empujando, no me está vaciando el circuito. Como veis, sigue sin ventilar y yo con toda la calma, pues cojo el otro, lo pongo y créeme que al final termina ventilando. Vale, ¿cómo tenemos que hacer para cambiar el absorbente? Lo primero que tenemos que hacer es tener preparado el siguiente que le vamos a poner. Un fallo que seguro que también nos ha pasado a todos es que no sé por qué, lo acabo de rellenar, este es nuevo y tiene que estar bien, lo pongo, pero aquello fuga y no ventila y fuga y fuga. Y lo que pasa es que lo he rellenado mucho y aunque visualmente me da la impresión de que ha podido cerrar bien y está sellado, no, si lo lleno hasta arriba, hay siempre alguna parte que no consigue cerrar bien. Y eso es suficiente para tener fuga. Entonces, lo primero, voy a rellenar un canister nuevo con absorbente y no lo voy a llenar del todo. Lo cierro y me aseguro que ha sellado por todos los lados. Lo segundo, aunque no siempre nos veáis que lo hagamos, podemos preoxigenar al paciente. ¿Esto qué significa? Que igual que cuando vamos a hacer una intubación o una extubación, ponemos el oxígeno al 100%, cuando vamos a hacer este cambio también lo podemos hacer y llenarle al paciente el pulmón de oxígeno completamente en los pulmones. De esta manera, si por lo que sea tardamos 3 minutos o incluso hasta 8 minutos en cambiarlo, ese paciente no desatura. Entonces lo ponemos al oxígeno al 100%, esperamos a que esté preoxigenado, que esto lo vemos, que el entidal de oxígeno es mayor de 90, y entonces ya empezamos a hacer el siguiente paso. ¿Qué hacemos el siguiente paso? Como no queremos que se nos vacíe la concertina, lo pasamos a manual. Una vez está en manual, esto lo sabemos todos, apretamos el botoncito y tiramos en diagonal. Y tenemos preparado al lado el nuevo canister. Ahora vamos a hacer en el sentido inverso todos los pasos. Primero lo metemos en diagonal y lo cerramos. Cuando nos aseguramos que está bien cerrado, que está conectado, es cuando lo pasamos otra vez a automático y vemos si realmente cicla sin tener fuga.
Si en ese momento fuga, no voy a bajarle la FIO2. Voy a esperarme a resolver la fuga y luego ya la FIO2. Que veo que no fuga, que cicla bien, etcétera, pues ya le bajo la FIO2 y lo último que hago es llevarme el anterior canister que le acabo de quitar al paciente. Con todo esto hemos conseguido explicar el circuito circular. El circuito circular le entra aire al paciente nuevo, nos devuelve aire contaminado, una parte la desechamos y otra parte la reutilizamos. Rellenamos con gas fresco y lo movemos con una bolsa, que para que tenga presión hemos dicho que cerramos la APL. Con lo cual esto es lo que tenemos. Podemos utilizar en el circuito interno todos los gases. En este caso solo podemos utilizar tubuladuras circulares en los dos modos. Hemos hablado de una válvula PL y es la primera vez que hablamos de un absorbente. Pero no vamos a estar toda la cirugía dándole la bolsita. Entonces, luego tenemos el último uso, que es pasarlo en automático y el utilizar la concertina. La concertina realmente es una serie de mecanismos, pero actúa como un fuelle que empuja el aire. Como es un fuelle, también alguna vez nos ha pasado de que no cicle. Esto lleva una tapa. Si no cicla, lo primero que tenemos que pensar es que esa tapa no está bien cerrada, no está bien encajada y está impidiendo que la concertina, como roza, no suba el cable. Entonces, lo que tenemos que hacer es desenroscar otra vez la tapa, sacarla, enroscarla y volver a meterla. Pero a veces es falso lo de que no cicle. Decimos, ostras, es que lo tengo en automático y no me está ciclando, porque yo aquí no veo movimiento. Ese movimiento depende de muchas cosas. Entre otras, depende de cuánto volumen le estoy pidiendo y con cuánto flujo lo estoy rellenando, ¿vale? Entonces, si yo le estoy rellenando con mucho flujo y le pido que haga poco volumen, el movimiento de la concertina es mucho más pequeño. Y si es, por ejemplo, un paciente pediátrico que solo le estoy pidiendo 50 mililitros, puedo creerme que, como no se mueve, que no está ciclando. ¿En qué me tengo que fijar? Si hay cambios de presión. Si hay cambios de presión, sí que está ciclando. Lo que pasa es que no lo vemos con esto. En este caso, lo que hago es rellenarlo con poco volumen y pedirle que haga un volumen más alto y fijaos que ahí sí que se ve muy fácilmente el movimiento. Entonces, esto último que hemos comentado, el interno con concertina, todos los gases, también tubuladuras circulares para automático y el resto es igual. No tiene APL y sí que utiliza absorbente. Estas unidades lo llamamos la capnografía, pero es lo mismo de antes. Es analizador de gases que va aquí enganchado con trampa de agua, que es este aparatito, y la espirometría, que es esto de aquí. La espirometría lo que hace es analizar los volúmenes y los flujos que mueve el paciente y es lo que nos dibuja las curvas de flujo y de presión. Y el analizador de gases lo que nos mide el oxígeno, el CO2, los gases anestésicos. Estas trampas de agua sirven para dos cosas. Si tiene el paciente mucha humedad o si tiene secreciones, hace que se queden aquí retenidas y no lleguen al propio respirador para que no interfieran en el análisis de los gases. Y luego, por otro lado, si conectamos el capnógrafo, el analizador de gases, sin un filtro, lo que hace es que también actúa como barrera y no se contamina. En cualquier caso, vamos a ver qué pasa si alguna de estas cosas nos falla y tenemos una emergencia. Lo primero, se ha visto que prácticamente todas las emergencias que se tienen por mal funcionamiento de los respiradores son por mala preparación. Hay un montón de sociedades que te proponen diferentes chequeos. Nosotros aquí no tenemos ningún checklist para lo que es la preparación de la ventilación del quirófano. ¿Qué utilizamos? Utilizamos el propio checklist que nos viene en la pantalla cuando hacemos el chequeo del propio monitor. Pero hay algunas cosas que no vienen. Por ejemplo, en este checklist, que es de la Sociedad de los Americanos, te dice que compruebes si tienes el AMBU disponible, si has preparado la aspiración, si tienes todos los monitores que necesitas, si el sego está rellenado y cerrado, si el absorbente no está marcado, no tienes que cambiar, etcétera. Y esto tienes que hacer esta serie de confirmaciones antes de empezar el primer paciente y luego tienes unas recomendaciones que son entre cada paciente. No vas a volver a chequear todo, solo lo que ha podido cambiar entre pacientes. Esto, bueno, yo lo lanzo un poco y a ver si alguien lo quiere coger porque yo creo que sería una cosa positiva, sobre todo para cuando estamos empezando o los días que vas con prisa o estás un poco más dormido para que no se te pase nada. Y esta es la última diapositiva. En cualquier caso, siempre que tengamos una emergencia, lo primero que vamos a pensar es oxígeno 100%, que ya sabemos que no solo es abrir el oxígeno, sino también cerrar el resto de gases, y lo pasaremos a ventilación manual, que es el rescate de todo.
Si con ventilación manual no lo consiguiéramos, como hemos hecho el chequeo y sabemos que tenemos un AMBU, el AMBU lo vamos a conectar, como hemos dicho al principio, a la salida auxiliar, lo vamos a poner a 15 litros y con esto podremos ventilar al paciente. Esto es un poco toda la sesión. Si tenéis alguna pregunta, la intentaré resolver.